Bienvenidos mis queridos amigos. Hoy tenemos una entrevistada muy especial, Tamara Suju, destacada defensora de los derechos humanos, de las democracias, de las libertades, abogado formado en Caracas, fundó organizaciones como las Damas de Blanco para apoyar a los presos políticos, exiliada en la República Checa desde el año 2014, lidera el Instituto CASLA, ha denunciado abusos en Venezuela ante la Corte Penal Internacional y la Organización de Estados Americanos. Ha sido premiada por el Democracy Award en el año 2015. Tamara, sin duda, es una voz incansable por la justicia. Gracias por acompañarnos, Tamara. Hola Enrique, buenas tardes y bueno, encantada de estar contigo en tu podcast y me encantada de estar con todos tus oyentes. Mira, Tamara, de verdad que quiero manifestarte mi admiración y respeto por el trabajo que vienes realizando. Ese trabajo es muy duro, sin embargo, alguien lo tiene que realizar y lo has hecho con gran constancia y Dios premia la constancia. Sé que vamos a lograr un buen resultado de ese trabajo que vienes adelantando. Cuando estuve investigando un poco sobre tu vida, me di cuenta y me llamó la atención que naciste el mismo día que mi padre, el día 17 de abril. Así pues que con mucho cariño, pues imagino que esa tenacidad que conozco en mi padre la tienes que tener tú también. Eso es algo que se nota a leguas. Entonces, naces en Caracas, me imagino. Sí, nací en Caracas, bueno, como dijiste, es el mejor día del año, el más bonito, el Sin duda. 17. Mira, y Además, tú, déjame decirte que a mí me encanta mi signo. Yo creo que es un signo luchador, guerrero, ¿no? Duro, fuerte. A veces nos describen como fuertes, duros, pero no lo somos, ¿no? Tenemos corazoncito también. Pero pero sí, grandes somos valores, responsables. grandes Así es. valores, principios y no se rinden ante la adversidad. Te lo digo que he Mm, convivido con uno. ok. Mira, tus padres, háblanos de tus padres. ¿De dónde eran? ¿Eran venezolanos? Bueno, mi papá es hijo, o fue, mis abuelos paternos eran de origen chino e italiano, ¿no? Mi bisabuelo llegó a Venezuela con mi abuelo, creo que en el año 29, Wow. y residenció en Carúpano, ¿no? Imagínate dos chinos, en Carúpano había una comunidad de chinos en ese lado de Venezuela. Y bueno, mi abuelo se casó con Rosa Raffo, que era mi abuela, que era de origen italiano, Wow, ajá. ¿no? Ok. Entonces, de ahí el apellido Sujurrafo. Y Ujú. mis abuelos maternos eran de los países gochos, de la Grita, ¿no? De Táchira. Sí, sí, sí. Por eso yo realmente amo Venezuela en el sentido de la diversidad y de cómo la gente se mezcló y cómo en aquel entonces aquellas migraciones que vinieron a Venezuela a trabajar y a forjarse un futuro, ¿no? Viniendo de países donde no lo conseguían, hicieron esta mezcla que somos hoy en día, que son una divinidad, ¿no? A mí me encanta el ser venezolano y ser tan distintos todos y bueno, lo que éramos siempre, ¿no? Lo que somos, ¿no? ¿Y cuándo fue la primera vez que sentiste ese llamado a favor de la justicia y a dedicar tu vida a ello? ¿Desde pequeña sentiste eso? Yo creo que mi pasión por lo que hago no fue precisamente estudiando la carrera ni ejerciéndola los primeros años, ¿no? Porque la verdad es que cuando tú estudias derecho y te dedicas a una rama o estás en un bufete donde está una rama como yo estuve al principio, que era el derecho penal, este, no conseguía
ese sentimiento de justicia cuando te toca defender a criminales, ¿no? Por ejemplo, o sea, un abogado penalista le llegan casos de todo tipo, ¿no? De esos que nosotros justamente, pues, claro, todo el mundo tiene derecho a la defensa, pero en mí no nacía ese amor por ese tipo de defensas, ¿no? Y eh, realmente me enamoré de mi carrera cuando mezclé lo que es el derecho y especialmente el penal con los derechos humanos. Es decir, el derecho penal internacional y los derechos humanos. Es algo que me apasiona, es algo que es la esencia del derecho en sí. El derecho para mí es la defensa de los menos favorecidos, la defensa de las víctimas, ¿no? En el derecho penal internacional. Y justamente eso es lo que más me apasionó desde que conseguí, por ejemplo, los primeros hechos que sucedían en Venezuela sobre materia de persecución y represión, porque yo supe desde que llegó Chávez, ¿no? O sea, Chávez persiguió desde el principio a los periodistas, por ejemplo, ¿no? El primer perseguido de Chávez, no sé si lo recuerdas, era el dueño de La Razón, del semanario La Razón, que se tuvo Que que tú ir eres del país el primer año articulista. de Chávez. Tú- Yo fui articulista de La Razón muchos Ujú. años de La Razón. Y él fue el primer exiliado de Chávez, ¿no? Imagínate. Y los siguientes perseguidos fueron los militares y los policías, porque Chávez necesitaba controlar el mundo del que venía. O sea, Chávez sabía quién lo podía desplazar del poder y él necesitaba controlar a la Fuerza Armada, ¿no? Entonces sus primeros perseguidos fueron justamente los miembros y funcionarios y oficiales de seguridad, ¿no? De los organismos de seguridad del Estado. Entonces, de ahí comenzó realmente una vida que es la que llevo hasta el día de hoy, de defensa de las víctimas, compilación de casos, de denuncias internacionales en las distintas instancias regionales y universales de protección de derechos humanos. No sé si recuerdas que mi primera acusación, Enrique, En el mi primera... 2014 No, o en no, el no, 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 no. 2002. Yo tengo toda una carpeta, ¿no? Pero la primera acusación pública en cadena nacional de televisión que duró 2 horas con mi foto en la pantalla fue un 13 de diciembre del 2015, cuando Nicolás Maduro era presidente de la Asamblea Nacional, Cilia Flores era la vicepresidenta y tenían al lado a Darío Vivas en aquel entonces en la cadena, ¿no? Y él me acusó de traición a la patria porque yo denunciaba los casos de tortura de aquella época, te estoy hablando del 2005, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la Relatoría de Naciones Unidas. Entonces yo malponía al régimen ante el mundo cuando él decía que no era verdad. Esa fue mi primera acusación pública y notoria con mi fotico en la televisión de quien en aquel entonces era el presidente de la Asamblea Nacional, ¿no? Esto es 2005, me estás diciendo. 2005, 13 de diciembre del 2005. Pero fíjate, tú en el 2002, entre el 2002 y el 2006, creo, eh, fundas tres fundaciones que recuerdo. Una era la Fundación Damas de Blanco de Venezuela, la otra fue la Fundación Conciencia Fundapresos, Nacional, Fundapreso y Fundación Nueva Nueva Conciencia Conciencia Nacional. Nacional. Ok, pero todo esto nace, coincide en ese 2002-2003 tan complicado que vivió Venezuela, en donde, bueno, ocurrió lo que ocurrió. ¿Qué te motivó a la fundación de estas tres organizaciones no gubernamentales? Mira, la primera fue Fundapresos y fue para ayudar a los presos políticos, militares y civiles que estaban ya siendo detenidos y estaban en cárceles, ¿no? Nosotros, los que formamos parte de esa la fundación, lo que queríamos éramos mejorar el, el- el alrededor de donde estaban esos presos políticos, mejorando de alguna forma o ayudando a mejorar las condiciones de vida de dichas cárceles para
que los presos políticos pudieran estar en mejores condiciones, ¿no? Ujú. Luego de la acusación, en el año 2000, entre el año 2007 y 2010, fundamos la organización Nueva Conciencia Nacional y las Damas de Blanco de Venezuela. Y Nueva Conciencia Nacional se dedicaba a la defensa de la democracia, sobre todo, ¿no? Del sistema democrático. Nosotros nos dedicamos a darle la vuelta a todo el país para ir a las universidades, para ir a las urbanizaciones, para ir a hablar con la sociedad civil sobre lo que estaba pasando y crear conciencia de que estábamos perdiendo la democracia. Yo me dediqué ¿Y a tú darle, sentías que la gente no se daba cuenta, por ejemplo? no, yo sentía que la gente estaba preocupada, pero que Ok. no sabía qué hacer, ¿no? Cómo organizarse. Nosotros los ayudábamos, les decíamos cómo organizarse, cómo organizar la protesta, la denuncia, cómo ser ciudadanos, cómo ejercer la ciudadanía y además, muy importante, con qué se comían los derechos humanos. Porque tú dices, vamos a defender los derechos humanos, pero ¿qué son los derechos ¿Y humanos? ¿No? con O qué sea, se eso comen, flota. por ejemplo? ¿Con qué se comen? Primero, conociéndolos. Segundo, conociendo la ley. Tercero, sabiendo qué puedes hacer por denunciar las violaciones de derechos humanos y dónde hacerlo, ¿no? Eso era lo que nosotros creamos. Creamos conciencia de lo que estaba Qué sucediendo y qué interesante. hacer, ¿no? Y además formábamos jóvenes, que es una de mis pasiones, ¿no? Es decir, yo siempre he estado en contacto con los jóvenes, ¿no? Y formábamos a los jóvenes, nos íbamos a las universidades y les contábamos y nos llevábamos y de verdad tengo muy bonitos recuerdos de esa época, ¿no? Pero fíjate, Luego, fíjate que, disculpa que te interrumpa, pero no pierdas el hilo. Coincide con que más o menos en esa fecha el movimiento estudiantil venezolano comienza a ser un ejemplo para el mundo entero en la lucha por la democracia. así Y creo así que es, lo que estabas Enrique. haciendo, ese es uno de los frutos que fue dando ese camino que estabas tomando con conciencia nacional. Sí, fíjate que algunos de los diputados del año 2015 de alguna manera, participaron en nuestras actividades de Nueva Conciencia Nacional. Incluso nos ayudaron a organizar marchas, protestas, iban al frente con nosotros, ¿no? Y bueno, estaban ahí, ¿no? O sea, yo los vi crecer, o sea, yo tengo la dicha de haberlos visto crecer, ¿no? Algunos están en el exilio, otros siguen dando la pelea en Venezuela, pero bueno, estaban ahí con nosotros. Después creamos Dama de Blanco de Venezuela, que era el acompañamiento de las víctimas, de las Y mujeres, de esto los lo tomas familiares por las damas de blanco de Cuba. de Cuba, por las Ok. Damas de Blanco de Cuba. Ujú. Nosotros incluso llegamos a llamar a la representante de Dama de Blanco en Cuba. Conversamos con ella por teléfono, hoy en día está muerta, no recuerdo su nombre en este momento. Conversamos con ella por teléfono, una de las fundadoras, y le dijimos que íbamos a hacer lo mismo que ella. Incluso empezamos a caminar el mismo día que ella, que era el domingo, dirigiéndonos. La diferencia, ellas se dirigen a las iglesias y nosotros nos dirigíamos a distintos lugares donde estaban los presos políticos, ¿no? Pero caminábamos vestidos de blanco, con flores en la mano, sin confrontar, en total silencio, Enrique. Eso impactaba mucho porque a diferencia de las marchas, nosotras no hablábamos, nosotros marchábamos en silencio, ¿no? Y llegábamos a los lugares y entregábamos las flores, poníamos las flores en todas partes, ¿no? Llevando pancartas de los presos políticos y de todo esto. Incluso en algún momento llegamos a llevar escobas y coletos y decíamos que íbamos a limpiar la fiscalía y a sacar las cosas malas y todo esto, ¿no? Y entonces, fíjate, nos llegamos hasta, en una oportunidad hicimos una marcha en Barinas, la ciudad de Barinas, llegamos a la residencia del gobernador, el papá de Chávez, y le echamos agua a las paredes, a las aceras, barrimos, ¿no? Y los policías no sabían qué hacer porque nosotros no estábamos gritando, no estábamos rayando las paredes, entonces nos decían que éramos una cuerda de locas, ¿no? Es un poco loca. Y los agarramos de sorpresa porque a veces hacíamos la ruta
por donde íbamos, la policía nos pedía la ruta y cuando íbamos por la ruta nos desviamos y entonces nos metíamos y hacíamos maldades, ¿no? Ajá. Eh, pero fue muy interesante, o sea, fue muy importante porque incluso llegamos a ser recibidos por fiscales, por la Defensoría del Pueblo, las representantes de los presos políticos, los familiares, partidos políticos se unieron, ¿no? Y lo más bonito de todo es que participó el movimiento juvenil. Entonces, en una oportunidad, por ejemplo, íbamos en una gran marcha en Táchira y los dirigentes juveniles, los partidos son, tú sabes, ¿no? Iban en algún momento diciendo, vamos, salgan, vamos, o sea, los típicos cantos contra el régimen, ¿no? Ujú. Y llegó un momento que le dije, aquí se camina calladito, calladito, porque la intención es la gente toda vestida de blanco, caminando hacia un solo sitio, que era la fiscalía, en silencio. Y entonces me acuerdo que aquel muchacho levantó la mano y hizo todo el mundo callado. Y aquel tío se cayó la boca, ¿no? Y bueno, nos recibió la fiscal ese día, ¿no? Esas son anécdotas que cuento de, bueno, de un recorrido muy largo, de muchos años. Se nos unieron, Enrique, los familiares de los secuestrados del estado Táchira. El estado Táchira en aquel entonces, no sé si recuerdas, tenía un número de secuestrados por la FARC impresionantes. Porfirio Dávila, que tenía a su papá secuestrado, encabezaba esas familias y nos pidieron visibilizar sus casos y los invitamos a marchar con nosotros y a denunciar los casos de secuestro, ¿no? Que también me enseñó mucho eso de lo que llaman ellos la muerte suspendida de una persona que desaparece y más nunca la encuentran, ¿no? Qué buen Y el término. familiar no puede, sí, la muerte en suspenso se llama, ¿no? Ajá. Que el familiar más nunca aparece y la familia no puede hacer el duelo. O sea, tú no sabes si la persona vive, si la están maltratando, si está pasando frío, calor, si come, si la torturaron. Entonces, es terrible porque nunca terminan de saber si se murió o si sigue vivo. Ujú. Entonces, yo hoy en día pienso mucho en este término, en los desaparecidos actuales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Hugo Marino Salas, Enrique, secuestrado el 19 de abril del 2019, es decir, ya tiene no sé cuántos años y se lo llevó el DGCIN de Maiquetía y no sabemos dónde está. Esa madre de Hugo Marino, Beatriz, todos los días clama por saber dónde está y nadie sabe dónde está, nadie le da respuesta, ¿no? Terrible. Entonces, sí, entonces tú necesitas, o sea, respuestas en casos como esto, porque esa familia tiene que vivir el resto de su vida de esa manera, ¿no? O sea, teniendo un familiar que nunca supiste dónde se quedó, ¿no? En qué camino se quedó. Entonces, bueno, las Damas de Blanco y Nueva Conciencia Nacional fueron unas organizaciones que incluso todavía tienen base en Venezuela. Es decir, hay gente en Venezuela todavía que mantiene eso vivo, ¿no? Y que conversa conmigo y que conversamos sobre lo que está sucediendo y qué más hacer o qué más se puede hacer desde el punto de vista ahora, ¿no? De la persecución. Entonces, ¿podrías compartir con nosotros, porque el alcance de estas fundaciones que has fundado, eh, me vino a la mente que si habrá algún nombre o algunos nombres que hayan servido de alguna forma como mentores tuyos para esa lucha que has abrazado? A ver, um, yo creo que en aquel entonces, Enrique, la sociedad civil aprendió a organizarse. Es decir, nosotros teníamos ejemplos, teníamos personas que en aquel entonces, incluso internacional, ¿no? Incluso desde afuera. Fíjate una cosa, una de las cosas que yo agradezco muchísimo en la vida es cómo llegué yo a CASLA, al Instituto CASLA, ¿no? Y dos de sus directores fueron a Venezuela
a buscar una defensora y activista de derechos humanos que no perteneciera a un partido político. Ajá. Ellos, la Fundación Havel, perdón, la organización CASLA tenía una relación muy especial con el presidente Václav Havel, ¿no? Incluso con Forum 2000, su fundación. Que Y ellos, es una fundación por los derechos humanos de la República Checa. sí, es una fundación que defiende el sistema democrático y los derechos humanos, ¿no? Ok. Y que tiene una relación con el presidente Havel, porque es el presidente Havel como ¿cómo se dice?, la figura central de todas, de tanto de CASLA como de otras organizaciones que existen en República Checa, ¿no? Entonces, ellos querían que se conociera en un lugar como República Checa qué sucedía en países como latinoamericanos, ¿no? Y una de las cosas que más les preocupaba era, fíjate una cosa, que Venezuela se estaba convirtiendo en un país abrazado al comunismo, ¿no? Con una ideología comunista, pero que la diferencia entre Venezuela y los países que formaron parte de la Unión Soviética en aquel entonces era que Venezuela era un país muy rico y que no había nada peor que un país comunista con mucho dinero, ¿no? Ujú. Entonces esa preocupación Claro. los llevó a interesarse en Venezuela, ¿no? Y conocí entonces al presidente Havel, conocí su pensamiento, conocí su lucha, conocí cómo lideró la revolución de terciopelo que llevó a República Checa a salir en aquel, ¿te acuerdas? Cuando se terminó la Unión La Unión Soviética, que Soviética, ajá. por eso, ¿cómo fue esa revolución de terciopelo? No sé si tú te has leído el libro El poder de lo sin poder de Havel. Eh, Ese te, sí no lo lo, he te, leído. te lo Pero gracias por la recomiendo muchísimo. recomendación. El poder de lo sin poder es el famoso libro escrito por Havel que habla de la sociedad civil, Ujú. que son los que tienen el poder de los que no, de los que, o sea, el que tienen el poder que no tienen el poder político, pero que tienen el poder de hacer y cambiar las cosas, que fue lo que sucedió en República Checa, ¿no? Imagínate eso, Aquella qué bien. revolución de Torsupelo que llegó en el mes de noviembre, no recuerdo el día, creo que fue el 18, ojalá no me equivoque, el día en que, y eso no fue hace mucho, Enrique, eso fue en el 98, ¿no? Cuando se estaba desmoronando la Unión Soviética y los checos hicieron grandes concentraciones y un día los soviéticos y los checos comunistas abandonaron el poder y se consiguieron con todas las oficinas vacías, eh, se fueron, desaparecieron, ¿no? Y es entonces, bueno, cuando ese movimiento tomó el poder y llevaron al presidente Havel a ser el primer presidente de la democracia, ¿no? Pero la historia es muy bonita porque hubo una gran lucha estudiantil, hubo una gran organización de las personas comprometidas con la democracia. Havel era burgo, no era político, ¿no? Él era conocido por el arte, no por político, ¿no? Y él lideró ese movimiento, ¿no? Conjunto con la sociedad civil y la juventud. Entonces, para mí fueron cosas que aprendí de estar en contacto con estas personas, ¿verdad? Incluso también conocí a Lech Walesa, Imagínate. Nobel de la Paz, ¿no? Que junto con Havel, pues también tuvo la misma sindicalista en Polonia, sindicalista que lideró esa revolución que hubo también para cuando la caída de la Unión Soviética. Fíjate qué importante, ¿no? No te estoy hablando de líderes políticos, te estoy hablando de los líderes que menos se pensaba que podían encabezar una lucha, ¿no? Pero fíjate cómo, eh, casualidad o diosicidad, la Fundación Casla te alcanza en Venezuela, conversa contigo, empiezas a conocer su ideología, lo que los mueve,
y vas tomando un camino que es el que hoy tienes. Ahora, esto me responde una incógnita que siempre había tenido, porque cuando eres acusada injustamente como desestabilizadora, como traidora a la patria, etcétera, me llamó la atención que escogieras, o sea, te fuiste en el exilio a la República Checa. Y yo me preguntaba, oye, que me dijera que se iba a España, que se iba a México, que se iba a Colombia, que se iba a Estados Unidos, pero la República Checa, ¿por qué razón? Imagino que esa fue la razón por la que inmediatamente te fuiste hacia allá para continuar la lucha, ¿no? Mira, te voy a contar una anécdota, un porqué quizás, ¿no? En el año 2013, no, en el año 2000, es que ya no recuerdo, 12, hace tanto tiempo ya, del año 2012 o 11, cuando se terminó la segunda huelga de los estudiantes que hicieron frente a la Organización de Estados Americanos, no sé si la recuerdas, una gran huelga de Huelga de hambre, hambre. la segunda que se hizo frente a la Organización de Estados Americanos, que se llegó a un acuerdo en aquel entonces en donde estuvo Tarek El Aissami mediando, ¿no? Ujú. Y que el día que se levantó la huelga de hambre, otra vez en cadena de televisión, con Nicolás Maduro al lado, Tarek El Aissami y Nicolás Maduro me acusaron de nuevo de ser una conspiradora, desestabilizadora, etcétera, ¿no? Ellos decían que los abogados que estábamos defendiendo a los jóvenes éramos los que propiciamos esa huelga de hambre, ¿no? Pero en especial el nombre mío salió siempre en esa cadena que hicieron los dos y me vuelven a acusar. Posteriormente, se le pide a la Asamblea Nacional que me abrieran una investigación. Todo eso sucedió en las inmediaciones, en el contexto de cuando se organiza Forum 2000 en República Checa, el gran foro por la democracia mundial de Havel, ¿no? Que organizaba Havel. Entonces, yo recuerdo que me acababan de acusar, acababan de ordenar la investigación contra mí y yo tenía la invitación para ir al foro de Forum 2000. Fui con el peso encima de lo que podía pasar, ¿no? Y cuando llegué, los directores hoy día de CASLA, y recuerdo que el que fue ministro de Havel, el ministro de Interior de Havel, el que desmanteló la KGB dentro de la estructura en el primer gobierno de Havel, que se llama Jan Run, conversó conmigo sobre que él había solicitado a la Cancillería que me dieran asilo, porque yo venía acusada, porque bueno, ya yo era conocida ya, y él Mm. tenía mucho miedo de que me fuera a pasar algo cuando regresara, ¿no? Y yo en aquel entonces, Enrique, te estoy hablando del año 2012, si no me equivoco, 11 o 12, no me pasaba por la mente quedarme fuera de mi país, es decir, no, yo no, que no voy a regresar, no, es que no estoy preparada, es decir, tú sabes, ¿no? O sea, no me había pasado por la mente eso. Entonces fue cuando me dijeron que pensara bien, porque a los activistas de derechos humanos, este, tenían quizás ¿cómo se dice? Te puedo decir, los activistas pensaban con el corazón y no con la mente, ¿no? Es decir, actuaban con el corazón y no eran racionales en momentos peligrosos, ¿no? Y que yo tenía que ser consciente de que yo estaba en la mira, de que yo estaba ya siendo perseguida, de que tenía varias acusaciones y que tenía que estar muy alerta de cuando yo pisaba la raya amarilla
que me iba a separar de la cárcel, la muerte o el exilio. Y que era más importante mi trabajo internacional a que yo fuera presa o a que me pasara otra cosa, ¿no? O sea, que en Claro. el momento en que yo pasara esa raya amarilla, en que el momento en que yo la pisara, decidiera lo que debía hacer y era exiliarme, porque iba a ser una presa política más y no tenía sentido, ¿no? Que mi trabajo internacional era más importante. Esa raya amarilla, Enrique, la pisé en julio del 2014. Creo que fue 4 años después o 3 años después, cuando me acusaron me metieron había dos expedientes, no sé si recuerdas, en el 2014, por el que estaban acusando a media Venezuela, ¿no? Que eran el de conspiración y el de magnicidio. Yo estaba en el de conspiración con un gentío, ¿no? Pero yo fui la única abogada, la única abogado que fue citado por la fiscalía para declarar en el helicoide en carácter de testigo. Y yo fui al helicoide a declarar en carácter de testigo, al día de hoy no sé de qué, ¿no? Estuve 8 horas declarando con dos impertinentes comisarios en aquel entonces, y a medida que iban preguntando, a medida que yo iba respondiendo, me iba poniendo más brava cada vez, ¿no? Porque yo decía, o sea, lo que tú me estás diciendo, primero tú me estás interrogando sin derecho a la defensa, no tengo un abogado que me acompañe, todo lo que yo diga es totalmente ilegal porque no tengo mi abogado al lado, o sea, no, tú me estás interrogando, yo vine simplemente porque tenía que venir, es decir, me vengo a presentar porque yo soy una delincuente, ¿no? Pero todo lo que yo te diga aquí, tú vas a escribir ahí que todo lo que yo estoy diciendo no puede ser usado en mi contra. O sea, escríbelo ahí, ¿no? Les decía, ¿no? Bueno, como Pero abogado al fin que eres. sí, entonces fue un interrogatorio de cosas inverosímiles, como que si yo conocía personalidades, a políticos, a miembros de ONGs, y yo le decía, sí, ese es mi trabajo, o sea, el trabajo nuestro, pues que acaso es ilegal conocer a los venezolanos decentes, ¿no? Y así fuimos hasta que nos pusimos bravos de los dos bandos, ¿no? Llegó un momento en que no me importaba si me dejaban presa, pero yo le tenía que contestar como o sea, ¿sabes? O sea, te pasa, es una película que te pasa cuando te están interrogando y tú te indignas, ¿no? Y al final, cuando termina el interrogatorio, y yo tengo que leer todo y firmar lo que había dicho, le digo, yo no sé por qué yo vengo aquí en carácter de testigo. ¿En testigo de qué? ¿De que conozco a media Venezuela? Sí, la conozco. Eso es inconstitucional, eso es ilegal. Y uno de ellos, que estaba furioso, me gritó diciendo, yo no sé por qué usted vino en carácter de testigo, la próxima viene en carácter de imputada, ¿no? Entonces, Esa fue la línea cuando amarilla. salgo, esa, yo tuve que bajar a pie, no me quisieron bajar en la camioneta negra. Entonces, desde el helicoide hasta abajo, donde están las puertas de salida, dije, esta es mi raya amarilla, ¿no? Yo ¿Y no les cómo voy a dar salí, y el cómo cuento. saliste para la República Checa? ¿Cómo fuiste? ¿Cómo Me lograste fui, salir? me fui en un avión a primera hora de la mañana, vía Estados Unidos, Ok. con una maleta, una maletica que no llamaba mucho la atención, de que iba a ir a hacer un largo viaje, y me monté en el primer avión que despegaba a esa hora hasta Miami. Y bueno, Enrique, me asomé por la ventana a despedirme de esa costa, ¿no? A despedirme de ese paisaje y dije, para mí, dije, es algo que más nunca voy a volver a ver. Es un país al que no voy a poder volver, porque yo salí para seguir haciendo lo que hago. Yo salí para llevar a todos estos criminales a la justicia. Ese ha sido mi trabajo desde que salí. Eso ha sido lo que me ha impulsado a no parar, a crecer en conocimientos, porque uno sigue creciendo, uno sigue estudiando
para poder hacer las cosas bien. Y cuando llegué a República Checa, yo me llevé muy poca ropa, pero me llevé las denuncias en físico. Mi trabajo durante todos esos años fue denunciar, recopilar casos, ir a las cárceles, sentar a los presos políticos, decirle que me escribieran lo que le habían hecho de puño y letra. Es decir, yo tengo testimonios de presos políticos que me ponían las huellas dactilares, se la pintaban con plumas para poner sus huellas dactilares para que certificar que eran ellos, ¿no? Yo salí con esos papeles, ¿no? Qué bien. Y cuando llegué a Praga, eh, eso fue lo que me impulsó. Yo no sé si tú conoces que en República Checa no es como España, que tú llegas y solicitas asilo, pero no estás dentro de un centro de retención. En República Checa sí tienes que estar en un centro de retención, ¿no? Que es un centro de seguridad cerrado como si tú estuvieras dentro de una cárcel, ¿no? Yo estuve ahí una semana porque tuve la gracia pues de que ya mi caso era conocido. Eh, Te estoy hablando de julio del 2014, octubre, te estoy decir, entre octubre de 2014, cuando la primera guerra de Ucrania. Y ese lugar estaba lleno de familias de ucranianos completas, padres, madres, abuelas, niñitos, estaba lleno de sirios, había dos familias vietnamitas y yo era la única latina. Así que te imaginas cómo sobreviví en ese lugar, ¿no? Pero fue muy interesante. ¿Hablas el checo? ¿Hablas otro idioma? Además de No, inglés y no, no. español. Me defendí con las manos. y, y Pero fíjate. Ajá, el traductor del Google, que fue muy interesante, ¿no? ah, Con el que conversé con los sirios, qué bien, qué ¿sabes? bien. Sí, sí, fue muy interesante porque, bueno, cada uno llega con sus propias costumbres, muy, ¿cómo se dice? Muy discriminatorias contra las mujeres, ¿no? Sí, sí, sí. Pero conmigo no pudieron. Les pusimos normas. Pero fíjate algo que bien, cuando te pregunté, fíjate toda esta explicación que explica mucho de tu vida, es cuando te pregunté sobre si podías indicar la existencia de algún mentor. Y Ujú. a través de esa pregunta pudimos lograr conocer mucho más a Tamara Suju, porque Tamara Suju se vincula a esa institución CASLA y se vincula también con el presidente de la República Checa, con el ministro, y empiezas a convertirte más en una experta en la materia. Ahora, he sabido que en ese proceso de hacerte experta, has logrado conocer métodos que se utilizan en países como la Unión Soviética lo utilizó. Por supuesto, para nadie es un secreto, Raúl Castro lo forma la KGB y todos esos métodos los lleva a Cuba. Y esos métodos también se aplican en Venezuela. ¿Puedes explicarnos lo que puedas explicar de estos métodos que se utilizan en lo que tiene que ver con torturas y afectar los derechos humanos? Claro que sí, Enrique. Mira, se me había olvidado lo de antes mencionar a mis jefes, ¿no? Como yo les digo, yo los llamo jefes, ¿no? Todavía al día de hoy, que son Fredo Arias, Carlos González e Iván Pilip, ¿no? A ellos les debo muchísimo no haberme dejado sola, es decir, Gracias fueron a Dios. un gran sostén para esos años de exilio y de trabajo, ¿no? Ujú. Eso es muy importante. Los métodos, mira, primero está fusionado, es decir, el régimen venezolano ha eh, provocado, es una fusión casi, como yo digo en el informe anual de este año, con regímenes como el de Cuba, ¿no? Y patrones que son, claro que son copiados de métodos de la KGB rusa,
Por supuesto, son los mismos manuales que se están utilizando y la injerencia del régimen cubano dentro de Venezuela es en la planificación, en la formación y en la ejecución de los crímenes. No quita también que, por ejemplo, funcionarios iraníes hayan formado a funcionarios venezolanos, porque nosotros lo denunciamos en el informe del 2022, y que funcionarios rusos o oficiales rusos estén enseñando o estén formando a funcionarios venezolanos en técnicas de represión, en de defensa, en ventas de armas, etcétera, ¿no? Por eso es que son una estructura criminal transnacional, ¿no? Pero en el caso especial de Cuba, yo denuncié, Enrique, al Estado cubano en la Corte Penal Internacional en marzo del año pasado. Los denuncié, aunque Cuba no forma parte del Estatuto de Roma, cuando un Estado que no es parte del Estatuto de Roma ejecuta crímenes de lesa humanidad en un Estado que sí es parte, tú puedes denunciarlo. Yo lo denuncié justamente por formar oficiales y funcionarios, por estar presente en la planificación de la mano del CEOFAN, de la mano del ministro de la Defensa, de la mano del presidente mismo de la República, ¿verdad? Y por ejecutar torturas contra nuestros compatriotas. En la formación, incluso denuncié el año pasado un organismo que se llama CEPOC, que forma parte del SEBIN, como una rama clandestina del SEBIN que se llama CEPOC, donde la escuela que está en Santa Mónica, que es ahora usada como un centro clandestino de torturas en el 2024. Esa es la que llaman zona ¿no? cero. La zona cero. Ok. La zona cero, correcto. Ahí los cubanos forman o formaban desde el año 2015 en adelante a funcionarios con los mismos métodos de tortura que utilizan en Cuba bajo el mismo patrón de en los manuales. Es decir, el mismo que por ejemplo, llevaba, el mismo cubano oficial que llevaba la parte que se llama visual, ¿no? La parte de formación del funcionario en la infiltración, en cómo infiltrarse en los partidos políticos, en los movimientos juveniles, en la sociedad civil, en las personas PIO, personas de interés operacional. Ese nombre es muy importante. La llaman PIO igual que en Cuba, igualito, ¿no? Eso lo digo yo todo en mi informe este año, te va a gustar mucho. ¿Cómo ese mismo oficial que lleva esta parte, vino a Venezuela y la daba en ese curso, oficial cubano, el mismo de grado coronel, ¿no? Y ahí en el informe del año pasado digo hasta cómo se llamaba, sus alias, ¿no? Y esta oficina, esta ramificación del SEBIN, lo que hizo fue crear nuevos espías o chivatos, como lo llaman en Cuba, para infiltrarse a tal punto que esa estructura se reproduce y crece, Enrique, junto con la misma del SEBIN, esa que también denunciamos, que los cubanos están metidos dentro del DGCIN, incluso tienen una oficina de cubanos en el edificio de Boleíta. Y en nuestra denuncia a la Corte Penal Internacional llevamos testimonios de víctimas y testigos. Víctimas, los que fueron torturados o violados por cubanos, y testigos que formaron parte de esa estructura represiva, que hoy en día no lo están, pero que conocieron qué hacían los cubanos, dónde estaban en la estructura del DGCIN, del SEBIN y de la Fuerza Armada Nacional. Entonces, recopilamos toda esa investigación, hicimos la denuncia, redactamos la denuncia con nombres, con apellidos, y denunciamos a Cuba en la Corte Penal Internacional en el marco de la investigación Venezuela 1. Es decir, en lo que ustedes están investigando, los cubanos han formado parte de esa represión y de esos crímenes de lesa humanidad, ¿no? Es una simbiosis total, Enrique. Es decir, Venezuela, Nicolás Maduro y su estructura criminal funcionan a la par de lo que le dicen los cubanos. Y
enseñarlos cómo progresar en los métodos de tortura. Es decir, yo tengo testimonios de víctimas que decían que cuando los oficiales venezolanos los estaban torturando y no les podían sacar lo que ellos querían, el cubano se desesperaba y decía, tienes que darle más duro. Entonces, como no podían, él agarraba las riendas y él mismo era el que torturaba a las personas, El ¿no? El cubano. mismo cubano torturaba, Ujú, enseñándolo, ¿no? ujú, Enseñándolo. ujú. Y tú ves nuevas técnicas y ves nuevos patrones que tú dices, ¿cómo es posible que, de dónde sacan tanta maldad? ¿De dónde inventan tantas cosas, no? Y son ellos los que los enseñan. O sea, ¿cómo sabes tú cuál es el límite entre la vida y la muerte cuando te están asfixiando o cuando te están ahogando? ¿Cómo sabes tú cuando la persona se desvanece, cómo volverla a la vida para seguirla torturando? ¿Cuál es el límite entre la vida y la muerte en una tortura en Venezuela, no? Porque hay Ujú, personas que se han quedado en la tortura y ellos lo reviven para seguirlos torturando. claro. Todas esas técnicas son aprendidas, Enrique, vienen de escuelas que ya tienen años y años existiendo, ¿no? Sí, del crimen internacional, ¿no? Y quería preguntarte lo siguiente. Eh, Tú has llevado todos estos casos a la Corte Penal Internacional, a la Organización de Estados Americanos. Eh, y ahora estás preparando un informe que en próximas semanas vas a entregar, uno nuevo. Correcto, ¿Qué, correcto. Tamara Suju, yo sé que no va a dejar de llevar las pruebas para que todo quede registrado, que es fundamental. Sin eso no se pudiera dar una lucha en el largo plazo. Pero Tamara Suju, ¿qué esperanza tiene en el corto, mediano plazo de que ocurra algo así como en la República Checa, que un buen día las oficinas fueron dejadas por el régimen y entonces la sociedad civil comenzó a provocar los cambios que logró la República Checa y ojalá Venezuela también? Mira, yo soy de las que piensa que el régimen cree que es impune, ¿no? Ellos creen que pueden actuar con total impunidad hasta que le llegue la justicia, Enrique. Es decir, ellos creen que la justicia no los va a alcanzar y no es así, la justicia los va a alcanzar. Cuando esa estructura represiva se dé cuenta que no son impunes y que van a ir por ello y que los van a perseguir y que les van a dictar órdenes de aprehensión estén donde están y no van a poder pasearse en los aviones por el mundo como lo hacen, ¿verdad? Aunque ya se restringe mucho, no sé si te das cuenta que ya no Ujú. viajan y no sobrevuelan territorio europeo y no y van haciendo escalas extrañas, ¿no? Bueno, cuando la justicia internacional los alcance, esa estructura criminal que se cree impune va a ser agua, ¿no? Porque los que están abajo van a decir que a ellos los mandaron, a ellos los obligaron, que ellos hacían las cosas porque se los ordenaban y tú vas a ver que van a empezar a abandonar el barco. Y ahí es donde los vamos a agarrar, ¿no? Porque hay algo con lo que el régimen no ha podido. Y es, por ejemplo, un ejemplo que te pongo con el tema de la Corte Penal Internacional. Ellos han tratado de paralizar el proceso. Ellos usaron todas los recursos que el Estatuto de Roma les permitía para parar el proceso, ¿no? Ujú. Y no lo lograron. Y no lo lograron, y además el fiscal una y otra vez les dijo que ellos no habían dado muestras de querer investigar los casos de forma independiente y seria, que los victimarios y los altos responsables no estaban siendo investigados y que además, por ejemplo, siguen libres, es decir, no ha pasado nada, ¿no? Entonces, yo sí pienso que la justicia es una forma clara, además no la única, pero sí una de las formas, una de las cosas que ellos no quieren, que es lo que la justicia los alcance, ¿no? Y otra es el apoyo internacional, ¿no? Yo creo que es fundamental, Enrique, el apoyo internacional, fundamental. Eh, y yo aquí en tu programa
les digo a todos los que nos escuchan, a todos los gobiernos democráticos que nos escuchan, que tiene que haber una gran coalición para Venezuela, es decir, para que nos ayuden con el tema de la justicia, para que nos ayuden con el tema de los detenidos, de la persecución, y para que nos ayuden a consolidar una fuerza que lleve al régimen, que lo arrincone al punto de tener que abandonar el poder. Y además, el llamado a los venezolanos, es decir, a todos los venezolanos de bien que me escuchan dentro y fuera de Venezuela. Todos somos protagonistas de esta historia, Enrique. Cada quien haciendo lo que hace desde su guarida, desde su rincón, desde su trabajo. Y lo importante es que no se rindan, es que no pierdan la esperanza, porque nunca habían estado tan mal. Si tú te das cuenta, ellos están tratando, cada día inventan un órgano nuevo, una estructura nueva represiva, sacan a Granco en cuantas cosas se les ocurre para que la gente tenga miedo, ¿no? Para que vea que están armándose, que son poderosos, que tienen armas, que tienen municiones, que tienen carros, tanques, etcétera, ¿verdad? Si no tuvieran tanto miedo, no tuvieran necesidad de mostrar tanta represión. Si ellos no desconfiaran tanto en su Fuerza Armada, no tuvieran la necesidad de poner al DGCIN y al SEBIN a hacer labores policiales en la calle. Porque es que su estructura se mantiene por los organismos de inteligencia y sus más fieles torturadores. Los más fieles, los que tú ves que ellos ascienden y condecoran una y otra vez, ¿no? Entonces, esa estructura represiva que se mantiene a fuerza del abuso de la fuerza, del abuso y de la comisión de crímenes de lesa humanidad, con la ayuda de los cubanos, con la ayuda de todo lo que es la comunidad internacional que los apoya, que son generalmente países que no son democráticos, de comprobadas dictaduras, ¿no? Ellos se mantienen con la represión para poder seguir ejecutando sus crímenes. Entonces, el 80% de los venezolanos, lo más importante de lo que nos pasó en el 28, es que el venezolano se cansó, Enrique. El venezolano dijo, hasta aquí llegamos. Chavistas, seguidores, personas que de alguna manera formaron parte de las personas que seguían o personas del PSUV, qué sé yo, ¿no? Se cansaron a tal punto de que fueron a votar por la oposición, incluyendo militares, incluyendo esa estructura que quieren ellos decir y demostrar que son leales, pero que no lo son. Y no lo son a tal punto de que Casa Militar, antes y después de las elecciones, fue pasada por el polígrafo dentro de DGCIN, porque no creían en ellos. Y de hecho, Enrique, hoy en día, los anillos de seguridad de Maduro son de cubanos, son o funcionarios cubanos. ¿Por qué? Porque no confía ni siquiera en su casa militar. Entonces, esta estructura represiva que tiene miedo, que tiene que rodearse de matones comprobados porque tiene miedo, en algún momento esa estructura se va a hacer agua, se va a desmembrar. Y la justicia tiene mucho que ver con eso, pero además necesitamos la coordinación de los gobiernos internacionales para que eso suceda y el trabajo de todos los venezolanos de bien, de seguir, de no caer en el juego de la desesperanza y de saber que ellos nunca habían estado tan mal como lo están hoy. Gracias, Tamara. Me alegra mucho y me llena de mucha esperanza ese llamado que has hecho. El llamado a la justicia internacional, la comunidad internacional y a todos los venezolanos para que entre todos logremos lo más pronto posible ese cambio que merece nuestro país. Yo te diría, así como en el 2014 saliste y desde la ventanita del avión veías la costa y decías que no ibas a regresar, yo siento escuchándote
que pronto vas a tener que comprar el pasaje para volver a ver a esa costa. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Enrique. Gracias por tu entrevista y muchísimos saludos a todos. Gracias.